Bueno, y vamos a presentar, le pedí que venga muy especialmente. Yo sé que muchos concejales quieren venir, yo los entiendo a todos, pero también hay que hacer mérito. Y cuando uno se le planta a los varones en el medio del Consejo Deliberante y dice, acá estamos nosotras, llámame a Cintia que quiero charlar con ella. Y es Cintia Mancilla, que es actual concejal. ¿Cómo está, Cintia? Bien, muy bien, gracias. Y perteneciente a la corriente Patria y Futuro, con Bianco, con Axel, sí, así es. con todos aquellos que conducen este espacio. Y te quería invitar primero porque tuviste una actitud obviamente en defensa de las mujeres y segundo porque, y me parece que por estas horas lamentablemente más hechos de femicidio, hechos muy dolorosos. Me parece que es el momento también para empezar a concientizar un poco que hay que parar de alguna manera esto, ¿no? Más sí. Cuando desde la presidencia te dicen que nada, que esto no, que no existe directamente. Mira, sí, la verdad es que sí. Claro, vos te referís a la última sesión que estuvimos ahí, un ida y vuelta con algunos concejales. Con el triple crimen con y uno demás. en particular que directamente planteó que él no creía que sea femicidio, digo, ¿no? Me parece que ahí entra como el debate actual que estamos teniendo hoy. Totalmente. Porque más allá que el triple femicidio del que estamos hablando sucede en el marco también de una causa de narcotráfico, que es una realidad, y hay que denunciarlo y hay que expresarlo, también el nivel de sesgo y de brutalidad con la que trataron a las 3 pibas, porque eran pibas, digo, muy jóvenes, tiene que ver con ese morbo que hay, con esa línea que hay sobre el cuerpo de las mujeres. Y la verdad es que negarlo es negar que existe, que en nuestro país cada 36 horas muere una mujer solamente por el simple hecho de ser mujer. Y me parece que eso, en primer lugar, es un debate social, que lo entendemos, digamos, yo puedo hasta incluso entender que dentro de la sociedad el debate haya que profundizarlo y realmente explicar qué es femicidio, explicar qué tiene que ver esto con el patriarcado, digo, que hay que explicarlo. Lo que me sorprende muchísimo la atención es que haya que explicarlo dentro de un cuerpo legislativo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, y creo que ahí hay un punto muy central, digo. Hubo un debate, sí, con un concejal que básicamente tenía esta postura, pero después con otros que no reconocían la seriedad del caso o que lo llevaban al punto muy político, digo, ¿no? En defensa del gobierno nacional, y hablo del bloque La Libertad Avanza. Bueno, tendrán que explicar ahora qué pasa con lo de Esper también, digo, ¿no? Porque se cruza, me parece que ahí hay una línea que está, y yo simplemente digo, para cerrar el tema del triple femicidio y no quizás, difuminarlos en lo que pasa hoy con la política nacional, creo que hoy tenemos un problema muy grande, que ya veníamos arrastrando, que claramente vivimos una sociedad que todavía tiene mucho de patriarcal, que cuando las crisis económicas azotan mucho más fuerte, azotan en las clases populares, que en las clases populares hay una violencia horizontal que se va notando cada vez más, que y que en las clases populares se expresa de esta manera, quizás, ¿no?, en la búsqueda de el dinero a través de la droga, del futuro que no se encuentra, y entonces tenés un montón de pibes que hoy están consumidos por la adicción. Bueno, tenemos muchos problemas que acarrea la cuestión social y económica, y también tenemos problemas a la sociedad, digo, cuando la sociedad no ve una posibilidad de futuro, y bueno, pasan estas cosas, digo, que se expresa acá, pero también nos pasa en términos sociales con la crisis que hay y con la violencia que vemos que se va recrudeciendo. Eso te iba a decir, porque venís de una corriente muy cercana a los barrios populares, y uno que por ahí transita esos lugares ve que cada vez el Estado va perdiendo esa hegemonía que tenía y el narcotráfico va ganando esos terrenos. Digo, cada vez se torna más difícil. Mira, y es difícil también cuando en cierta medida se justifica, digamos, esto en esta línea del corrimiento del Estado, cuánto gasta el Estado. La verdad es que si el Estado no interviene en lo que pasa en términos sociales y no apoya a los clubes de barrio, por ejemplo, que son una gran herramienta para trabajar con los pibes en los barrios, digo, en todo sentido, digo, ¿no? En la identidad que genera, en la posibilidad de tener un espacio colectivo de contención. Bueno, hay un montón de cosas que se ven y que se ayudan, que hoy el gobierno nacional se corrió directamente, y tampoco en la asistencia en un momento complejo económico de la Argentina, donde hay parte de nuestra población, más del 50%, que está en la pobreza. Entonces, si el Estado además niega los alimentos, como vimos que es lo que pasó con las decisiones del Estado Nacional, es muy, muy difícil sostenerlo. En la provincia de Buenos Aires
hay un esfuerzo grande en términos de contención social que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del ministro Larroque, pero la verdad es que si vos pensás lo que el Estado Nacional puede intervenir, digo, ya sea en políticas de alimentos, en políticas de niñez, en políticas los distintos programas, ¿no? Diferentes programas que van apuntando hacia un montón de lugares, la salud pública, educativa, bueno, si ese presupuesto no está, la provincia es muy difícil que llegue al 100% de sostenerlo. Entonces hoy estamos en una situación compleja, estamos en un momento en donde la organización social cobra mucho más valor, a diferencia de los que piensan que las organizaciones sociales no sirven o hay una crítica respecto de la organización popular. Yo defiendo la organización popular, creo que hoy son una herramienta de contención muy grande, más allá de la discusión con Milei, con la ministra Petovelo y el planteo que hicieron de una crueldad enorme, inusitada en la Argentina, de dejar sin contención a miles y millones de argentinos. ¿Vas sintiendo, amén de lo que fue el resultado de la provincia de Buenos Aires, sin duda, ¿no? Pero vas sintiendo que hay una, bien entendida, una rebelión de la clase más baja, revelándose ya a esta altura un montón de situaciones que ve cada vez más lejanas? Sí, hoy mira, sin ir más lejos, Milei dijo que nos van a salir los dólares por la oreja, hace un ratito nomás. Lo estaba escuchando, un nivel de distracción de la realidad que a mí me da mucha vergüenza. Pero, digo, sobre esto que vos decías, yo creo que hay una realidad muy grande en que hoy hay un desplome de la libertad avanza en términos generales, en términos políticos, electorales, que seguramente salga victorioso el peronismo de esto, pero a mí lo que me preocupa muchísimo es la posibilidad de futuro que tenemos que construir, que no es solamente ganar una elección y tener razón, digo, ¿no? Porque tenemos razón, nosotros podemos decir, sino es generar el consenso social para que las decisiones que tengas que tomar, que van a ser importantes en esta Argentina que quedó destruida, que va a quedar destruida con las políticas económicas de Milei, y yo de eso también quiero hablar un poquito. Digo, me preocupa eso, digo, ¿cómo se va a hacer la reconstrucción social de esta Argentina que nos está quedando? Porque no es gratis esta crisis de representatividad profundizada por las acciones de la Libertad Avanza, no es gratis que de repente tengamos un ex candidato a diputado nacional por el partido oficialista del presidente que esté relacionado con el narcotráfico, que haya traído a la Argentina dólares en negro, que haya financiado su campaña, financiado su casa, que tengan las pruebas que tienen. No es gratis, digo, en términos de lo que le pasa a la política. Me parece que ellos no solamente están llevando a cabo mal la rienda económica de un país, sino que además nos han destrozado en ese sentido, que uno puede ir un poquito más atrás y decir la culpa de eso la tenemos todos, está claro, pero me parece que lo que está pasando hoy es muy grave, y si vamos a la política económica es grave porque en estos días pasó algo que para mí es un escándalo total. Creo que sí es histórico, como dijo Javier Milei, en lo único que coincido, es histórico que la Argentina, la economía monetaria la maneje Estados Unidos. Volvemos de vuelta a ser ese patrio tercero de Estados Unidos. Lo dijo China, tuvo que salir el presidente chino a decir, Argentina parece el patrio tercero de Estados Unidos. Y realmente me parece muy preocupante esto, y que Milei salga hoy, hace un ratito, a decir que está conforme con lo que está sucediendo, cuando el mismo ministro de Economía de Estados Unidos ya no lo disimulan, digo, porque en la dictadura militar había un programa, una estrategia de quedarse con los recursos naturales, de intervenir en la economía argentina, pero estaba disfrazado, camuflado, digo, por un plan económico que pareciera nacional. Acá no, acá el presidente sale a felicitar al ministro de Economía argentino, que dice, nosotros vamos a intervenir en el mercado cambiario de la Argentina, que para aquellos que no saben es que le estamos dando la posibilidad a Estados Unidos que si apretan un botón y dicen nosotros los pesos que compramos Argentina los vendemos, la Argentina se va a pique. Y me parece que hay un punto ahí que hay que prestarle más atención del que se le está prestando. ¿Y cómo se contiene semejante locura? ¿No? Desde un escenario, desde por ahí las declaraciones, pero que pasan a los hechos. De un Sturzenegger que parece que hace lo que se les antoja y sigue profundizando cada vez más la desigualdad. Digo, ¿desde dónde se apunta para tratar de empezar a cambiar un poco la historia, amén de una elección, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que este rumbo de la Argentina lo define las elecciones. Me parece que ahí tenemos un paso importante que dar. Creo que la población lo está entendiendo. Me parece que la participación electoral en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, fue significativo. Digo, a diferencia de lo que venía pasando a nivel nacional meses antes con otras elecciones provinciales, acrecentó el nivel de participación. Y creo que no es solamente que
sea la provincia de Buenos Aires y que haya un flujo mucho más grande de campaña política, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que ver con que realmente la gente está reaccionando a algo que ya no es me dicen, te dijo, sino efectivamente lo está viendo con su vida cotidiana. Reacciona al bolsillo, digamos. Es total, es como el primer punto me parece que son esos, digo, marcar una diferencia muy grande en estas elecciones, el 26 de octubre hay que salir a votar en contra de este modelo, para mí es el primer punto de freno, y después las herramientas que tenemos, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y Senadores tiene que ser consecuente a lo que está pasando, y yo creo que ya no hay ahí, digo, hay gestos que se hicieron que me parece que estuvieron bien, el veto a los vetos, por decirlo de alguna manera, el rechazo a los vetos de la Ley de Financiamiento Universitario y de la emergencia pediátrica que incluía el Garrahan, me parece que es un primer punto, digo, ¿no? En las líneas a la discapacidad, que Milei sigue señalando que son los factores en el que perjudicó la economía argentina llamativamente, y la verdad es que no, y me parece que eso fue una respuesta, un primer gesto. Me parece que el Congreso va a jugar un rol importante y necesitamos que los diputados y los senadores estén a la altura también, porque me parece que acá lo que ya no va a bastar es que sean poses, digo, ¿no? Que el radicalismo de repente salga a decir yo estoy en contra, pero que después vote o no se presente. No, me parece que ahí hay un punto donde ya se está viendo que el resultado de lo que hagan en la Cámara de Diputados o de Senadores les va a perjudicar socialmente, porque la gente está mirando también qué se hace desde Esto ahí. no se hace, lo que voy a hacer ahora no se hace, que es preguntarle a una dama, pero como sos muy jovencita, sí te lo puedo preguntar. ¿Qué edad tenés? Yo tengo, cumplí hace poquito, el 7 de octubre, 35. Cumplí. 35 años. Sí. No debería, ¿no? Es demasiado. Pero digo, 35 años, ¿qué le decís al pibe que recién arranca? ¿Y qué hablas con tus viejos? Si tenés la oportunidad de hablar con aquellos que, como mi caso, vivimos la peor etapa de los 90, por marcar un ejemplo, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo haces con esta dualidad? Porque estás en el medio, digamos, de una historia argentina que no sabes para dónde va a terminar arrancando. Digo, ¿cómo se hace? Sí, no, mira, yo creo que los 90 es una gran experiencia. Incluso hablaba con muchas compañeras y compañeros de hijos de desaparecidos, que bueno, que muchos son compañeros de militancia. Total, y compartimos espacios, pero desde que empecé a militar y un poco son también mi ligación con la política, en el sentido, digamos, porque son compañeros que en los 90 le pusieron mucho el cuerpo. Digo. No, pero ¿por qué te enganchaste por ese lado vos? ¿Tuviste algún caso particular, no? No, mira, yo empecé es muy re largo. Empecé a militar muy de chica, a los 13, 14 años ya militaba, pero militaba socialmente en una asamblea barrial que había. Yo soy platense por adopción, nací en General Rodríguez y me crié en Moreno, en el conurbano oeste de la provincia de Buenos Aires, en una familia muy humilde, y la verdad es que me sumé porque en ese momento había mucha necesidad social, digo, a hacer comedores, a hacer asambleas, a organizarse en el barrio, digamos, más por una situación, si se quiere, económica y social de ayudar al resto que por una cuestión ideológica o fundamentalmente partidaria. Y después me fui encontrando con compañeros que venían, digamos, de la experiencia de la pelea de los 90, que venían construyendo el movimiento social al que yo pertenecía, pero de un lugar también partidario y político, y muchos de ellos son también compañeros de hijos, bueno, de acá de La Plata, muchísimos, porque además teníamos una militancia en ese momento en la organización también en la universidad, entonces un poco mi venida a La Plata tenía que ver con la universidad, vine a estudiar acá y después también a militar, porque teníamos un frente universitario que lo seguimos teniendo. Y bueno, la verdad es que mi acercamiento tenía que ver con eso, con la experiencia quizás de eso que quedó trunco en la Argentina y que en los 90 tuvo mucho que ver para que para que pase el 2003, digo. Por eso te hice una trampita, yo sabía qué edad tenías y también había leído en tu biografía que habías arrancado desde muy joven, por eso ahora te vuelvo a trasladar esa pregunta, después de la vivencia de tus 15, 16 años, al pibe que se acerca ahora. ¿Qué cambia? ¿Qué le podés decir de nuevo de lo que viviste a lo que podés traspolar a lo que se viene después, ¿no? Lo primero que yo digo, y se lo digo a los compañeros de militancia que hoy por suerte me acompañan mucho, son muchos muy pibes, es que la política es una herramienta de transformación y eso no es una frase hecha, es una realidad. Total. Que la política no son los cargos, no son el lugar legislativo que vos coyunturalmente puedas llegar a ocupar o de funcionario, etcétera. La política es una herramienta de transformación en todos los sentidos, y cuando las cosas se ven tan complejas como las de ahora y lo
que hay que hacer es ponerle el cuerpo, digamos, porque esto cambia y la taba se da vuelta y bueno, y hay que estar también a la altura de este momento. Yo creo que para construir futuro también hay que armarlo, hay que poder poner sueños que se transformen en plataformas políticas y que esa herramienta de políticas públicas después generen nuevas oportunidades. Me parece que es lo que hay que hacer en este momento, digo, que no todo es Milei, Esper y todo esto que está pasando, sino todo lo contrario. Creo que además de ser muy capaz, tenés muy buen olfato. Te acercaste a un tipo que a mí me parece un tipo muy piola, que es Carly Bianco. ¿Por qué te acercaste a él? ¿Qué se está construyendo a partir de ese movimiento? Bueno, mirá, yo en esto soy muy directa, vos sabés, todo el mundo lo sabe, el peronismo está en un momento también complejo, el campo nacional y popular viene con debates internos muy grandes, tuvimos un gobierno que fracasó en un montón de cosas, que otras cosas las hizo muy bien, y yo puedo decir cuáles, pero que hay un debate grande de no logramos lo que nosotros venimos a hacer con la última presidencia que tuvimos, y hay una discusión abierta respecto de cuáles son las referencias políticas y conductivas de un espacio, un movimiento tan grande como es el peronismo y como es el campo nacional y popular en la Argentina, y que además va a ser gobierno, yo estoy segura, y que viene para transformar la Argentina seguramente. Pero hay un debate político ahí de la conducción y de los cambios que hay que hacer en materia de práctica política. Totalmente. Bueno, mi acercamiento con Carly Bianco tiene que ver con esa idea de que entendemos que Axel es uno de los referentes, y yo puedo decir es el referente que entiendo tiene que conducir este momento político en la Argentina, y que tiene que ser el que vaya en el 2027 a tener una victoria grande en la Argentina y a enamorar a una población tan grande como la nuestra, para poder hacer la diferencia. Digo, la diferencia es abordar los temas estructurales que hace tiempo no se tocan en Argentina y por los que tenemos que ir. Digo, en este debate, la política de la soberanía nacional, digo, una economía que esté pensada desde y para los argentinos y no por el mercado financiero. Bueno, hay que tomar medidas que necesitamos que haya fortalezas. Bueno, en el marco de esta discusión, nosotros dijimos, vayamos a organizar eso, que digo, con muchos compañeros, una experiencia grande en diferentes organizaciones, algunas que venimos de los 90, otros que vienen de organizaciones sindicales, digo, sindicatos, espacios que entendíamos que era por ahí. Nos acercamos con Carly, le dijimos, mira, nosotros tenemos la idea de armar este frente político, bueno, métanle, trabajamos algunas cosas coordinadas y construimos el Frente Popular Patria y Futuro, que te digo, es nuevo, porque su lanzamiento fue acá en La Plata el 4 de mayo, creo que hace 2 años. Ese día estuve. Ah, mira, qué bien. Pero viene con la experiencia de organizaciones que llevamos más de 20 años en la Argentina, y hay que decirlo, pero bueno, estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque entendemos que en este momento no hay que esconder las discusiones internas que tenemos, hay que hacer la consecuencia del momento político y nosotros estamos dispuestos a dar ese debate, digo, ¿no? Y un poco en eso estamos. Vos sabés que da para charlar todo el día, pero tenemos que cortar casi Además, acá. yo hablo mucho. No, pero antes de fin de año te voy a volver a invitar. Bien, me parece muy bien, encantada. Me gustaría que charlemos de la Ciudad de La Plata, de un montón de proyectos que hay de por medio. Sí, además se vienen 3 temas importantes en el Consejo Deliberante, te los tiro así, porque tampoco puedo decir demasiado, pero se viene la discusión de la segunda fase del Código de Ordenamiento Urbano. Yo estoy como presidenta de la Comisión de Planeamiento en la ciudad. Le estamos poniendo mucha expectativa a eso, porque este proceso que arrancó con la gestión de Julio Alac, la cual acompañamos, obviamente, viene con la idea de no solamente ordenar la ciudad, sino de construirla más equilibrada, más justa. Entonces estamos con eso, la licitación de transporte público y algunas cosas más que van a pasar en el Consejo, así que seguramente estemos charlando. Se llama Cintia Mancilla, jovencita, ¿ve? Y sabe lo bueno que no se guarda nada, y que en todos los partidos políticos hay diferencias. Lo bueno es decir, bueno, ¿de qué lado estás? Y mantener ese lugar. Eso habla de personalidad, y no cualquiera la tiene. Gracias por haber venido, Cintia. Gracias a vos, Walter. Nos encontramos el lunes que viene aquí en Estudio Único. Gracias por estar del otro lado, ¿eh?